Los océanos, capítulo 6. La República Mexicana se encuentra situada entre dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Cada uno de ellos muestra características completamente diferentes como lo veremos a continuación. Océano Pacífico. Se extiende al poniente del país y ofrece como accidente más importante el Mar de Cortés o Golfo de California. La Serranía Baja Californiana, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas se encuentran cerca de su costa, por lo que la planicie costera es reducida y el zócalo continental también, lo que da la apariencia de que el declive de las montañas se prolonga hasta el fondo del océano, excepto en la costa occidental de la península de Baja California, en donde la planicie costera y la plataforma continental son amplias. Es zona de gran inquietud sísmica, especialmente de origen tectónico. El examen de la carta barimétrica muestra las características siguientes. A. El zócalo continental limitado por la isobata de 200 metros es de escasa superficie. B. La región pelágica limitada por las isobatas de 200 a 300 metros, es también de corta área, indicio de que el declive submarino es profundo. C. La región abisal, con profundidades de más de 300 metros, ocupa una amplia extensión. D. Las profundidades de más de 4.000 metros se agrupan y forman fosas enfrente del litoral. Con base en las características del litoral, es posible considerar que en nuestro país el Océano Pacífico se divide en tres regiones. Primera, frente a la costa occidental de la península de Baja California. Segunda, el Golfo de California o Mar de Cortés. Tercera, el área situada enfrente de las costas desde el extremo de la península de Baja California hasta Centroamérica. Costa occidental de Baja California. En ella, la plataforma continental es estrecha y rápidamente se pasa a profundidades de 2.000 a 3.000 metros. En las inmediaciones de la isla Guadalupe se han encontrado valles submarinos en forma de circo a partir del paralelo 28 grados N. Hacia el sur, la plataforma continental se amplía, encerrando en ella la isla Cedros para disminuir lentamente y desaparecer en el extremo de la península. La zona de la plataforma continental que se extiende hacia el sur, con profundidades de 3.500 a 4.000 metros, se va ampliando hasta separarse de la costa para quedar al final bastante distante de la península. Las aguas someras de esta zona son ricas en peces y vegetales. Golfo de California o Mar de Cortés. Está limitado por la península de Baja California y tiene una longitud de 1.200 kilómetros. La mayor anchura es de 210 kilómetros y la menor de 90 kilómetros. Al sur de la isla Tiburón, y la profundidad media es del orden de 800 metros. La superficie de sus aguas alcanza 181.000 kilómetros cuadrados y el volumen de las mismas se ha estimado en 145 por 10 a la 12ª potencia metros cúbicos. Es una moderna depresión geosinclinal que puede considerarse dividida en dos partes, la sur o externa, con forma de embudo y profundidades que aumentan paulatinamente hasta la entrada meridional, y la zona septentrional, separada de la anterior por una cresta submarina que constituye el umbral de 200 metros que, con dirección sur-sureste, parte de la isla Tiburón. La plataforma continental de este golfo es reducida en las costas occidentales, o sea, las de la península, sumamente angosta en la parte oriental, o sea, en las costas de Sonora, y llega a presentar algún desarrollo en el extremo norte a consecuencia de los asolves arrastrados por el río Colorado. El Golfo de California tiene apariencia de una depresión tectónica cuyo fondo se ha formado por fallamientos. Además, presenta una serie de estrechas depresiones y cuencas rellenadas posteriormente el proceso que le dio origen. En las costas de Sonora y Sinaloa hay indudables indicios de una reciente inmersión del litoral que puede inferirse por la existencia de terrazas
que se suponen esculpidas por las olas, en la base de algunos acantilados costeros que hoy se encuentran a una profundidad aproximada de 60 metros. En la parte norte del golfo, la topografía del fondo ha sido modificada al grado de que no se observan crestas submarinas y parece que se ha logrado un equilibrio dinámico entre los materiales acarreados por el río Colorado y las fuertes corrientes de la marea. Las aguas poco profundas, especialmente de la costa de la península, son muy ricas en peces. Costas del extremo de Baja California hasta Centroamérica. La topografía se caracteriza por una serie de trincheras submarinas que parten desde la boca del Golfo de California hasta Costa Rica, con una longitud de 2.600 kilómetros y anchura media de 75 kilómetros, las cuales alcanzan profundidades máximas cercanas a 6.600 metros. Esta forma de relieve es prácticamente continua y puede considerarse limitada por la isobata de 3.670 metros, aprovechando una interrupción que se encuentra enfrente de Puerto Ángel, Oaxaca. Se divide la trinchera en dos partes, llamando a una la trinchera de México y a la otra la trinchera de Guatemala. Trinchera de México. Esta trinchera es continua y paralela a 100 kilómetros de la costa de los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca. Se inicia desde el punto al suroeste de la isla María Madre para terminar frente a Puerto Ángel. La plataforma continental de esta zona solo tiene una anchura media de 15 kilómetros. Dentro de la trinchera en la parte noroeste se localizan las tres depresiones más profundas, alineadas según el eje principal. En la parte norte se encuentra la fosa de Manzanillo, llamada así por estar situada frente a ese puerto, con una profundidad máxima de 5.122 metros. Al sur aparece la fosa Petacalco, en la que se determinó una profundidad máxima de 5.160 metros. En la parte central y suroeste de la trinchera se localiza una fosa ancha de 4.570 metros de profundidad que se conoce con el nombre de Fosa de Acapulco. Tiene 519 kilómetros de longitud. La mayor profundidad observada dentro de la trinchera de México es de 5.700 metros al oeste de Acapulco. Trinchera de Guatemala. Esta trinchera es bastante estrecha y profunda. Se inicia frente a Puerto Ángel y se prolonga casi en dirección sureste hasta llegar a Cabo Velas, en Costa Rica, con una longitud de 970 kilómetros. Corre aproximadamente a 150 kilómetros de la costa frente a Chiapas, y conforme se avanza hacia el sur, se observa una plataforma continental cada vez más ancha entre la trinchera y la costa. En esta trinchera existen algunos accidentes notables. Destaca al noroeste la depresión de Tehuantepec, limitada por la isobata de 3.660 metros y que alcanza una profundidad máxima de 6.493 metros. En ella se ha localizado un cono, seguramente volcán, que se levanta desde la depresión y tiene su cima a 1.830 metros de profundidad. Mar adentro y al poniente de las trincheras de México y de Guatemala se extiende una amplia meseta submarina que inicia a 150 kilómetros de la costa y termina aproximadamente a los 1.300 kilómetros. Ha recibido el nombre de meseta de Albatros. La superficie es sensiblemente llana, muestra pequeñas elevaciones y conserva en lo general una profundidad de 3.660 metros. La existencia de peces es escasa, en especial aquellas especies de valor comercial, debido a la abundancia de tropicales y sobre todo por la falta de aguas someras. Condiciones de tiempo. La costa occidental de Baja California está sujeta a frecuentes nieblas que, sobre el mar, producen una intensa cerrazón de nubes bajas. La corriente costera de California, que se describirá más adelante, transporta aguas frías del norte paralelamente a la costa e influye en la temperatura de la región al reducir las corrientes que son normales en las costas continentales de esas latitudes. Los vientos que recibe son descendentes en el invierno y monzónicos del suroeste en verano.
Llueve poco en el océano y el litoral vecino es árido, por lo que las aguas oceánicas son limpias. El clima del Golfo de California es similar al de dos masas continentales que lo limitan, de modo que es seco y desértico, con dos estaciones bien marcadas, la seca y la lluviosa. Se presenta en invierno en el centro y norte del Golfo y llueve en verano en la parte sur. Los vientos dominantes de noviembre a mayo son los del noroeste y en los demás meses los del sureste. Es frecuente que en los meses de diciembre, enero y febrero se presenten tormentas de intensidad moderada, originadas en el noroeste, que duran 2 o 3 días y que dejan sentir sus efectos en toda la parte del norte del Golfo de California. En la zona situada frente a la costa occidental, el clima es seco y desértico, con pocos movimientos de aire en invierno, pero en verano se producen importantes lluvias en la meseta de Albatros. Salinidad. Las aguas del Océano Pacífico, frente a México, se encuentran en una zona de transición, pues hay aguas subárticas del norte del Pacífico y aguas ecuatoriales del Pacífico Central. Algunos estudios han demostrado que la mezcla de estos dos tipos de agua se produce por flujo horizontal en sentido norte-sur y por movimientos laterales, donde se observa que el agua ecuatorial tiene la característica de aumentar hacia el fondo y las orillas del Océano Pacífico. Las aguas típicamente subárticas solo se encuentran en el norte del Océano Pacífico, se prolongan hacia el sur y puede considerarse que se presentan hasta la latitud de 23 grados N, es decir, hasta cerca del extremo de Baja California. En el Mar de Cortés las temperaturas disminuyen hacia el norte, hasta la isla Tiburón, pero a más de 300 metros de profundidad la temperatura es uniforme y descendiente regularmente hasta alcanzar valores de 2 grados centígrados. En las partes más profundas las temperaturas son aún menores. Por lo que respecta a la salinidad, los valores más altos se registran en la superficie y crecen de la entrada del Golfo hasta la cabecera. Corrientes. Las que actúan en el Océano Pacífico se muestran en la figura 6.1, en donde se ha marcado el número de millones de metros cúbicos sobre segundos que transporta cada una de ellas. La figura 6.2 muestra con mayores detalles la circulación y el nombre de las corrientes que se han observado en el Océano Pacífico. Las principales son: corriente fría de Baja California, se extiende paralelamente a la costa de Estados Unidos de América y continúa en la península de Baja California para luego voltear hacia el oeste y unirse con las aguas de Centroamérica para formar la corriente norecuatorial del Pacífico. Contracorriente de California o de Davidson. Se manifiesta en otoño e invierno entre el litoral y la corriente de California, hasta alcanzar el paralelo 40 grados N, es tibia y de aguas ecuatoriales. Corriente caliente México-Centroamérica. Paralela a la costa y en dirección noroeste, lleva sus aguas a la corriente norecuatorial del Pacífico. Por la gran importancia para la economía de México, citaremos en particular algunos detalles sobre el mecanismo que permite que las aguas de la costa occidental de Baja California sean frías. De marzo hasta julio, por la influencia de los vientos del noroeste, se provoca el ascenso de aguas tal vez de 200 metros de profundidad, que se ha conocido con el nombre de surgencia. Esto ocasiona que suban al agua sustancias minerales importantes para el desarrollo del plancton. El agua es la base indispensable para la existencia de flora y fauna marítimas de importancia. En la figura 6.3 se ilustra lo anterior y se explica por qué en determinados sitios aparecen lengüetas de agua fría que se alternan con agua caliente durante los meses de marzo a junio. Mares. En las costas de Baja California se presentan 2 mareas altas y 2 bajas en el transcurso de 24 horas. Se observan casos particulares en algunas entrantes y bahías a consecuencia de condiciones locales. El Mar de Cortés tiene características particulares que es necesario analizar.
Sus mareas corresponden al tipo mixto, es decir, combinación de tipo diurno con una sola pleamar y bajamar cada 24 horas, con el semidiurno de pleamares y bajamares separados con intervalos de 6 horas. Se forma una gran ola de mareas que penetra por la boca del golfo y que aumenta en temperatura hasta alcanzar la desembocadura del Colorado, donde la pleamar logra un valor máximo de 10.5 metros. Océano Atlántico. Por semejanza con el mar Mediterráneo clásico del Viejo Mundo, la parte del Océano Atlántico comprendida entre América continental y las Antillas se conoce con el nombre convencional de Mediterráneo americano. Sin embargo, difiere del clásico por tener muchas comunicaciones con el Atlántico, algunas de ellas profundas, mientras que el primero solo se une al océano por el estrecho de Gibraltar. Se le considera dividido en dos grandes porciones, el Golfo de México y el Mar Caribe, separadas entre sí por la península de Yucatán y la isla de Cuba, y entre estas dos el canal de Yucatán transversalmente cortado por un umbral que no llega a 1.600 metros de profundidad. La topografía submarina es bastante accidentada, con profundas trincheras ocasionadas por las crestas submarinas, con fuerte pendiente que, de cuando en cuando, sobrepasan el nivel del mar. No existe paralelismo o conexión más o menos visible entre los accidentes continentales y la topografía subterránea y en las partes central y meridional del Mediterráneo americano. Se han detectado algunas anomalías de la gravedad de elevado calor, manifestaciones volcánicas e intensos movimientos sísmicos. Frente a las planicies costeras del Golfo de México, Belice, Honduras y Guatemala, hay amplias plataformas submarinas que terminan en declives bruscos y violentos y que dan paso a trincheras de gran profundidad. Estas son especialmente visibles entre Cuba y Jamaica, en el borde exterior de las Islas Bahamas. Entre la península de Florida y la isla de Cuba se forma el Canal de Florida con un umbral de 800 metros. Golfo de México. La cuenca ocupada por el Golfo de México es una depresión en forma de artesa, con perímetro casi circular y topografía submarina sencilla, pues las isobatas muestran un declive bastante regular. Sus límites son los siguientes: por el oriente, la línea que une al Cabo Catoche con el Cabo San Antonio en Cuba. Toda la costa occidental de esta isla hasta la longitud 83 grados W sigue hasta encontrar la punta sur de la isla Tortugas y de ahí hacia el oriente hasta los bajos de la isla Rebeca, después Cayo Hueso y la península de Florida. Continúa por el litoral continental de Estados Unidos de América y México. El examen de las isobatas permite apreciar una amplia plataforma continental que, como mínimo, tiene 50 kilómetros de ancho y que en las cercanías de Nueva Orleans, en el sureste en torno a la península de Yucatán, alcanza una anchura de 150 kilómetros. Al centro del golfo hay una depresión llamada Zigbee, triangular, limitada por la isobata de 3.500 metros, con una latitud entre 22 grados N y 25 grados N y una longitud entre 89 grados W y 95-30 W. La parte occidental de ella es más profunda y llega hasta los 4.000 metros. El Golfo de México se formó por el hundimiento de una gran parte de la corteza terrestre, habiendo permanecido sumergida desde el Mesozoico. Los contornos de este golfo se fueron definiendo a partir del Cretácico superior por los levantamientos de la llanura costera Estados Unidos-México y la aparición de las penínsulas de Florida y Yucatán. El litoral actual quedó completamente definido a finales del Cuaternario. Condiciones de tiempo. Respecto al tiempo pueden identificarse tres zonas: la vecina a la costa de Estados Unidos, que está en plana y con lluvias escasas todo el año, CX; la parte media y más amplia, que toca las costas de México entre Matamoros y el río Soto La Marina, SK esteparia, BS;
Y por último, una angosta faja en contacto con el resto del litoral mexicano, cuyo clima es tropical, lluvioso, con precipitaciones que se producen en verano. AW. Es interesante señalar que en el noroeste de la península de Yucatán hay un área marítima de lluvia prácticamente nula. Los vientos dominantes son los alisios y los ciclones tropicales que con frecuencia lo cruzan. Debido a que las masas de aire que llegan del este sobre el Golfo de México son de origen marítimo, la humedad y la nubosidad son elevadas. Mar Caribe. Comprende la parte central y sur del Mediterráneo americano y queda limitado por una línea que queda corta al Canal de Yucatán y que partiendo de la isla de Cuba sigue hacia Haití y Puerto Rico. Continúa por el centro de las Pequeñas Antillas hasta llegar a Trinidad y finalmente a Venezuela, para completarse con la costa de Centroamérica. El Mar Caribe tiene dos cuencas principales separadas por la llamada Cresta de Jamaica. La parte oriental recibe el nombre de Mar Caribe, propiamente dicho, y la del noroeste, Mar del Caimán o de las Antillas, denominación que nosotros damos a la zona que baña la costa oriental de la península de Yucatán. El Mar de las Antillas, a su vez, está dividido en dos cuencas por una cresta que parte del litoral de Guatemala, cruza Belice, penetra en el mar y termina en la parte sureste de la isla de Cuba. A la porción norte se le conoce con el nombre de Hoya de Yucatán y a la porción sur como Depresión de Caimán o Fosa del Bartlett. Por ello, las aguas que bañan nuestro territorio corresponden a la Hoya de Yucatán del Mar de las Antillas. La formación de esta área marítima se inició durante el Paleozoico y continuó en el Mesozoico y el Terciario. Desde fines de esta última era hasta el Cuaternario aparecieron los plegamientos que dieron origen al plegamiento centroamericano, que por lo que respecta a la parte marítima está formado por una serie de sinclinales y anticlinales que produjeron las crestas y depresiones antes descritas. La plataforma continental es angosta, generalmente a distancias menores de 20 kilómetros de las costas orientales de la península o de las islas principales. Se registran ya profundidades de 1000 metros y rápidamente se pasa a mayores de 3000 y 4000 metros de profundidad, a 100 kilómetros de la orilla. Condiciones de tiempo. Debido a su posición geográfica, esta área es tropical con lluvias frecuentes localizadas en verano. AW. Los vientos dominantes son alisios, los cuales llegan a la zona con diferentes trayectorias y por la misma razón apuntada anteriormente, la humedad media es elevada y la misma nubosidad también. Los ciclones antillanos frecuentemente cruzan esta zona. Corrientes del Mediterráneo americano. Por estar íntimamente ligados, preferimos describir este fenómeno en forma conjunta, relacionando tanto el Golfo de México como el Mar de las Antillas. Figura 6.4. El Mar Caribe se comunica por el oriente con el norte del Océano Atlántico mediante una serie de bocas o pasos que quedan entre la multitud de isletas de las Pequeñas Antillas, formando un umbral común que no tiene profundidades de más de 1000 metros bajo el nivel del mar y que reduce la comunicación marítima del Atlántico a un solo filete de 1000 metros de espesor. En la parte norte, las islas de Cuba, Española y Puerto Rico cierran el Mar Caribe y dejan entre ellas algunos pasos o umbrales también poco profundos. Por último, el Canal de Yucatán sirve de comunicación con el Golfo de México y este a su vez, por el Estrecho de Florida, se pone en contacto con el Atlántico del Norte, por lo que puede afirmarse que el intercambio de aguas del Atlántico y del Mediterráneo americano se hace a profundidades no mayores de 800 metros. Las aguas de capas superiores que llegan al Mar Caribe proceden del oriente 78% y del Atlántico del Sur 22%. La corriente citada arrastra un caudal de 26 millones de metros cúbicos sobre segundos en total. Debajo de esta corriente penetra otra a la que se le atribuye origen antártico y se le llama agua intermedia antártica. Esta fuerte corriente penetra por las Antillas Menores, recorre el Mar Caribe y aumenta su velocidad para pasar por el Canal de Yucatán, quebrar hacia el norte y buscar el Canal de Florida,
por donde sale con gran velocidad, para casi seguir costeando el litoral de Estados Unidos y en el cabo Hatteras tomar la dirección noreste que la lleva hasta las Islas Británicas. A esta corriente se le llama primero de Florida y posteriormente del Golfo, Gulf Stream. Además de esta corriente principal, se observan algunos circuitos de importancia local en el Caribe. Dentro de nuestro Golfo de México se aprecian algunos circuitos que parecen no tener carácter permanente, cuya existencia depende de los accidentes de la costa y de la configuración de fondo. Probablemente su falta de continuidad se debe al régimen variable de los vientos en el transcurso del año. Es interesante señalar que el Golfo de México tiene un nivel más alto que el Océano Atlántico en su parte noroeste, consecuencia de la acción de los vientos dominantes sobre el Mar Caribe. Como es mayor la anchura y por tanto la superficie de la plataforma continental, se dispone de mayores extensiones de aguas someras que reciben el desagüe de ríos caudalosos, pero no son ricas en plancton, por lo que en general no hay abundancia de peces y menos de las especies comerciales, excepto en la zona de Campeche.